Y damos un giro inesperado en el caso Villavicencio. ¿Es justicia o un guión político? El periodista Anderson Boscan hizo un análisis algún momento sobre la reciente aparición de un móvil en el magnicidio de Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. Boscan destaca que tras 2 años de aparente inactividad investigativa, la Fiscalía de Ecuador presenta el testimonio de un testigo clave, Marcelo Lazo, ex compañero de celda del narco Leandro Norero. Según Boscan, la relevancia de este testimonio no radica solo en lo que dice, sino en cómo se aleja de la narrativa oficial que las autoridades intentaron construir meticulosamente durante meses para señalar a figuras políticas de alto perfil. Yo quiero revivir aquello porque es importante que ustedes le pongan atención a lo que dijo Marcelo Lazo en aquella época y a lo que dice ahora. Vamos a mirar. ¿Mataron a Fernando Villavicencio por culpa de Cristian Zurita? Son 2 años y todavía nos preguntamos qué pasó con Villavicencio. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Cómo fue que un magnicidio pudo cometerse en este país? 2 años y todavía no lo sabemos, y básicamente no lo sabemos porque no hay nadie que lo esté investigando. Eso es una verdadera tragedia si se tiene en cuenta que Villavicencio pasó toda su vida o gran parte de su vida investigando y murió investigando, y tras su muerte ninguno de sus amigos investigadores, ni dentro del Estado ni fuera del Estado, hace un esfuerzo para investigar por qué lo mataron. Lo más reciente del mamotreto de caso que lleva a la Fiscalía, en un caso que le han hecho armar a una pobre fiscal llamada Ana Hidalgo, que sueña con ser fiscal general, es que por fin, 2 años después, ha aparecido el móvil. Verán, lo primero de un asesinato es que para entender el quién hay que entender el por qué. El por qué es muy importante en un asesinato. El por qué te lleva directamente a la sospecha. Si es víctima de machismo, entonces pues buscarás como sospechoso al esposo. Si es víctima de bullying, buscarás como sospechoso a los compañeros de la clase. En fin, creo que todos han visto si es ahí. Bueno, en el caso de Fernando Villavicencio, el móvil ha aparecido 2 años después de que le pegara un tiro, aquel agosto del 2023. Yo estaba en Buenos Aires cuando sucedió y estaba al teléfono precisamente con uno de los más cercanos amigos de Fernando Villavicencio, cuando a este lo llamaron a decirle que le habían pegado un tiro. Y yo escuché, lo mataron, lo mataron, lo mataron, ya te llamo, lo mataron. Y yo le digo, ¿a quién? A Fernando. Y entonces por unos incontables minutos me quedé allí esperando que me llamaran a confirmar si había muerto o no Fernando, con quien para entonces yo ya había roto relaciones. El móvil ha venido de la mano de un testigo. La fiscalía nunca tiene pruebas, siempre tiene misteriosamente testigos. Ya vamos a hablar de eso. El testigo no es cualquiera, es el compañero de celda de Leandro Norero, es decir, la persona que estuvo con Norero entre mayo del 22 y octubre del 22, cuando estuvo preso en La Tacunga, que es la única prisión que conoció Norero hasta el día de su muerte en esa misma cárcel. Se llama Marcelo Lazo, Lazo con Z por si acaso. Y es ahora colaborador de la justicia, no formalmente, pero informalmente, como muchos otros. En resumen, lo que ha dicho, aunque muy textualmente, y seguramente en este programa más adelante lo escucharán ustedes también, ha dicho que en nombre de Fernando Villavicencio, una persona se acercó a Javier Jordán y le pidió dinero, una vacuna, a cambio de callar, y que esa persona es el político y periodista Cristian Zurita, amigo de Fernando Villavicencio, y que Jordán pagó la vacuna. Y aún así, después del pago, Villavicencio siguió publicando. Eso es, en resumen, la versión. No dice Marcelo Lazo que la plata haya llegado a Villavicencio, pero afirma que es de su conocimiento que la plata fue pagada y pedida por Cristian Zurita,
quien llegó a ser incluso candidato presidencial tras la muerte de Villavicencio. Es decir, lo que dice este delincuente convicto, cuyo testimonio tendrá que ser verificado, es que a Fernando Villavicencio no lo mataron por lo que sabía, sino que lo mataron porque su mejor amigo pidió plata para que se callara. Y como no se calló, lo callaron. Ven la gravedad del asunto, ¿no? Es trágico porque todos los que conocemos a Zurita sabemos que la historia más o menos tiene sentido. Hay una cantidad de empresarios que algún día recibieron su llamada o su visita, como aquella famosa lista de Arroz Verde, el caso que publicaron del caso Sobornos. Era una lista de 40 empresarios que terminó siendo apenas una docena. Yo conozco algunos nombres que se cayeron y me han contado de las visitas y las llamadas. Es más, conozco a uno que está aquí en Canadá asilado y Canadá le dio asilo pese a que tiene sentencia ejecutoriada cuando se enteró que lo habían condenado por dar sobornos para obtener contratos, pero nunca en su vida ni él ni sus compañías había tenido un contrato con el Estado. Él recibió la visita y la llamada y conoce bien a Cristian Zurita, pero como no accedió, quedó ahí, un poco jodido. Eso explicaría por qué Zurita ha callado, si uno lo mira bien. Yo se lo dije a mi socio y buen amigo, Luis Eduardo Vivanco, alguna vez. Un poco en joda, un poco en serio. Le dije, oye viejo, si a mí algún día me matan, no irás a hacer esa cochinada que hizo Zurita de dejar mi caso en manos de una fiscal impresentable o incompetente. Tomarás por lo menos las riendas allí con la Moni y verás. Él prometió que sí. Y pienso muchas veces con esto en la última vez que cenamos con Fernando Villavicencio. Fue pocas semanas antes de nuestra pelea pública. La Moni y yo recibimos su invitación para cenar y decidimos ir a comer juntos a un restaurante eh, muy cerca de mi casa, que no se lo recomiendo a nadie. Fue semanas antes de que publicáramos El Gran Padrino, que fue la gran causa de nuestra pelea pública. Y ya por esas fechas era obvio que había gente detrás de la cabeza de Fernando, así como yo había gente detrás de la cabeza nuestra. Y él hablaba a viva voz de tanta gente que recuerdo le dije, con la imprudencia que me caracteriza, Fernando, una pelea a la vez porque cuando te llegue la bala nadie va a saber de dónde vino. Es feo, es crudo y son cosas que no se dicen y que por lo general me merecen una no tan ligera patadita de mi esposa por debajo de la mesa, pero es muy de mi estilo, de decir las cosas que de verdad creo. Y lo creía porque al final yo también hacía lo mismo, yo también era un irresponsable, pero manteníamos con Moni a 2 o 3 personas informadas de todo el tiempo, es decir, 2 o 3 personas que sabían quiénes podrían haber aplastado el gatillo y exactamente por qué. Era nuestra forma de tener un seguro de vida. Pero vuelvo al tema. La declaración de Lazo no tenía que haber ocurrido. Esta es la verdadera noticia. La declaración de Lazo es un error. Cuando Lazo menciona a Zurita, se sale del guión, porque esta era una declaración milimétricamente guionada. Es lo bello de esta historia y por lo que me he animado a contarla. No es tan importante lo que dice Lazo, sino lo que debía decir y lo que agregó. A mí me lo cuenta la persona que grabó la declaración, porque además esto se supone que es secreto secretísimo, pero en la Fiscalía de Ecuador se filtra todo. Y me dice que los mensajeros de la Fiscalía pasaron días entrenando a Lazo para su declaración, porque a los testigos criminales que usa la Fiscalía los entrenan. No es que los paran allí y les dicen, a ver, cuéntame lo que sabes, sino que el fiscal les dice exactamente lo que debe decir a través de un tercero, por lo general. Este parece ser el caso. Eso es al menos lo que me dicen los mensajeros que me entregan estas grabaciones. Y Lazo es tan eficiente que, claro, en los primeros 10 minutos nombra a Rafael Correa, a Jorge Glass, a José Serrano, a Javier Jordán, a Ronnie Aliaga, una larga lista de nombres de la política. A todos los embarca en la historia sin aportar no solo detalles, sino pruebas. Es decir, los embarca en la historia
que a mí por lo menos me resulta difícil de creer, inverosímil, donde un narcotraficante tiene videollamadas a través de una aplicación secreta con gente que pone su nombre, su apellido y su cara. Solo le faltaba poner el número de cédula. Ana Hidalgo, que es la fiscal del caso, necesita testimonios como este porque no tiene material probatorio. Y llega como está a un juzgado, por mucha orden que reciba un juzgado, le van a decir ya, pero dame algo. Y no lo tiene, esa es la verdad, no lo tiene. Por eso necesitaba el testimonio de Lazo y por eso prepararon tan bien el testimonio de Lazo. Y por eso ella casi se infarta, casi se desmaya, casi se cae de la mesa, casi se va para atrás, cuando en la primera línea de la declaración de Lazo, este dice que a Villavicencio lo matan porque Zurita fue a pedir plata. Eso no estaba en el guión y desde entonces en la fiscalía no saben qué hacer con este testimonio, porque no quieren que sea público, por eso no lo han filtrado, por eso no han llamado a la flaca de Coavisa, a la que le suelen filtrar estas cosas, porque no quieren que sea público. De hecho, estaban buscando cómo evitar que fuera público, lo cual es muy difícil. Sucedió hace ya varios días y no lo has visto en ninguna parte. Por algo será. No solamente porque Zurita es miembro de Fundamedios o porque fue candidato del partido de María Paula Romo, sino en realidad porque ese va a ser el titular. Es decir, la fiscalía no está pensando en el daño que le va a causar a Zurita y lo quiere proteger, está pensando en el daño que le va a causar a su historia, a que el titular no va a ser ya que mencionen a Correa o a Glass o a Serrano, que los han mencionado tantas veces. El titular va a ser que según el testigo, Zurita pidió una plata, esa plata se pagó y por esa plata mataron a Villavicencio. Es una historia enfermiza, tan enfermiza como los guiones. Y es enfermiza porque no tiene detalles, es enredada, es a todas luces incongruente. En conclusión, el caso Villavicencio se encuentra en un punto crítico donde la narrativa oficial se resquebraja ante declaraciones que apuntan a una realidad mucho más turbia y menos conveniente para el poder actual. La mezcla de intereses entre el narco y el periodismo de investigación y la Fiscalía sugiere que en Ecuador los procesos legales se utilizan como herramientas de propaganda que como mecanismos de esclarecimiento, dejando a la sociedad en una incertidumbre permanente sobre la integridad de sus instituciones. ¿Qué nos pasa a los ecuatorianos? No, ¿qué hacemos con los ecuatorianos frente a todo esto? El país está marchito, está en el ocaso. Es una cuestión terrible. Lamentablemente, lo que vivimos es, creo que, una narcopolítica. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.